Moscoso, digamos, hay dos facetas de mi vida, ¿no? La parte personal y la parte profesional. Me considero un artesano de la arquitectura, una persona que nació creyendo y viviendo para esta noblísima profesión, este noblísimo arte, como muchos lo consideran un arte superior. Y desde el punto de vista personal, una persona feliz, que tiene una familia extraordinaria, que tengo unos hijos como yo, diseñadores, arquitectos, graduados internacionalmente, y que juntos estamos tratando de proponer, no solamente a Cuenca, al mundo, procesos y propuestas de arquitectura diferente, que compatibilicen la técnica, la calidad, el orden, el diseño, la estética y también la economía, que es un punto clave de la vida. La arquitectura es una profesión peligrosa, decía Renzo Piano, uno de los premios Pritzker de arquitectura. Y usted me va a preguntar por qué es peligrosa, porque simplemente, a diferencia de otras profesiones donde se entierran los errores, en nuestro caso se dejan vivos siempre. Y es tan peligroso cuán grave sea el impacto ambiental que puede generar una mala obra de arquitectura. Y de ahí que hay que propiciar siempre de lo que hagamos o dejemos de hacer, sean obras amigables con el medio ambiente, con la sociedad. Más allá de cumplir a veces estándares que los clientes nos exigen, tratar de dar nuestra propia propuesta, pero siempre compatible con los tiempos, con los momentos en los que se vive, y que no rompan y no afeen las ciudades. Nuestras ciudades, no solamente en el Ecuador, en el mundo, han sido seriamente deterioradas por la mala práctica de la arquitectura, y ya sea esto a nivel profesional de los propios arquitectos, muchos de los cuales están involucrados en el tema comercial, de dinero, o también por la participación a veces poco profesional de gente que con recursos, por necesidad de muchas veces también, intervienen en obras que a la larga han terminado generando impactos emocionales a la sociedad. Usted se levanta y ve una obra frente a su casa que definitivamente no compatibiliza con su forma de ser, que le hace daño al medio ambiente y le va a hacer daño psicológicamente a usted. Los arquitectos nacemos con una escuela, tenemos un origen donde nos formamos. Pero definitivamente cada arquitecto tiene su propio lenguaje, su propia propuesta, su propio mensaje dentro de lo que es el diseño, la funcionalidad. He hecho un esfuerzo durante toda mi vida, y eso lo transmito a mis colaboradores, para siempre crear propuestas. Utilizar, como dije alguna vez en una entrevista, lo que está construido como medio de vigorizar, de reforzar nuestros conocimientos, pero al mismo tiempo proponer. Yo les invito a los chicos, a los jóvenes, a los nuevos arquitectos, que está muy bien. Ahora tenemos una biblioteca universal, que es el Internet, que nos permite entrar y copiar muchas veces muchas propuestas. Tratemos de ser originales, tratemos de ser nosotros mismos, evolucionemos de nuestras ideas, y les aseguro que van a tener mucho más éxito que repetir cosas que han hecho otras personas. Yo buscaría fundamentalmente manejar un lenguaje sencillo y sobrio, una utilización de materiales puros, colores puros. Hemos retornado a la limpieza del color, darle mucha funcionalidad y una estética que sea absolutamente solvente, que compatibilice con mi personalidad, como lo soy y como he sido siempre, una persona sencilla, pero hondamente preparada en la parte cultural, intelectual. A mí me mueve. La arquitectura tiene una virtud espectacular de no solamente englobarle al arquitecto en el arte de hacer arquitectura, sino en la cultura en general. Yo les recuerdo a ustedes que es la arquitectura la que ha escrito la historia del hombre en los últimos 2.000, 3.000 o 4.000 años. Y en base a la arquitectura, usted puede ver cómo pensaban los césares en Roma, cómo pensaban los reyes o los Kaiser en Alemania, porque era una tendencia que estaba marcada, relacionada con todos los artes. Por eso a la arquitectura se le llama arte superior, porque tiene una interactuación con todos los artes. De ahí que otra de las cosas que hay que inducir al arquitecto, no solamente a bajar imágenes, sino a entender los conceptos
y los principios fundamentales que nos llevan a hacer nuestras obras. Como le dije hace un rato, uno nace bajo una escuela de arquitectura. Yo tengo personas a las cuales aprecio mucho. Algunos de ellos ya no están vivos. Mi amigo y maestro Alcibiades Vega, por ejemplo, es uno de ellos en el ámbito del diseño. Mi otro gran amigo que falleció, Julio Valdivieso Vintimilla, Honorato Carvalho, en lo que es el tema arquitectónico. En el ámbito de planificación urbana, de organización, el arquitecto Fernando Cordero. Él es mi gran maestro y mi guía en el ámbito ideológico y político. Realmente él nos enseñó algo que fue vital en nuestra formación de hace más de 40 años, a defender nuestras propuestas. Y eso yo les invito a que hagan todos, ¿no? No solamente a proponer, no solamente a escribir la historia de la arquitectura, defender lo que nosotros hacemos con mucha fe y con mucha convicción. Y para ello hay que hacer obras propias, porque cuando el arquitecto, cuando el diseñador transcribe cosas escritas, no le va a ser fácil interpretar el lenguaje de otros. Es mejor hacer uno mismo, aunque nos equivoquemos, pero eso va a quedar grabado en piedra en la historia de la persona que ha creado, que es una cosa importante dentro de la arquitectura. Cuenca tiene una característica muy interesante, añeja, tradicional, histórica, ¿no? Los españoles fundaron una ciudad o refundaron una ciudad en varias ciudades superpuestas. Estaban en ese momento los incas que habían llegado hasta Pumapungo, aquí había nacido el último gran inca. Habían estado antes los cañares y posiblemente otras civilizaciones que vivieron aquí. Todas estas sociedades antiguas tenían un factor común, que fue el uso de la arcilla. Nosotros somos una sociedad de arcilla, somos una sociedad roja, somos una sociedad de la teja. Es un tema que a mí me conmueve mucho, incluso me preocupa mucho que las tendencias actuales vayamos dejando ciertos materiales tan nobles y bellos como estos que yo les menciono, y siempre estemos traspolando por lo que está diciendo el lenguaje internacional. Usemos la teja, creemos nuevos sistemas de cobertura de las casas, por ejemplo, ¿no? Utilicemos el ladrillo visto. Si algo que le da muchísima belleza a la arquitectura contemporánea de Cuenca es el ladrillo visto, y además tiene una virtud extraordinaria que tapa errores. Finalmente, una casa o un edificio en ladrillo expuesto o visto, incluso sin ser extraordinario, se va a atenuar más con el ambiente, porque el ladrillo per se es natural. Entonces, hay muchísimos otros materiales. Lamentablemente, los procesos agresivos de deforestación nos han hecho perder nuestros bosques nativos, que un momento determinado fueron sobreexplotados, malamente sobreexplotados, y prácticamente nos hemos quedado sin madera, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos usando las maderas que al principio de mi carrera se utilizaban como encofrado y hoy se utilizan como maderas nobles, como en el caso del Seik. Cierto que la tecnología internacional está usando ahora estos nuevos pisos que ustedes lo hacen, que son los enchapados de madera. Qué bueno que hubiera pasado eso hace 40 o 50 años. Entonces tenemos cerámica, tenemos arcilla, tenemos piedra, tenemos productos naturales. También tenemos el barro. Hay arquitectos, yo lo he hecho alguna vez, que están trabajando mucho con el barro para el tema del adobe o del terracemento, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de la arquitectura, los materiales estos puros y limpios son muy positivos porque esos son los que perduran. Yo siempre les invito a las nuevas generaciones, a los arquitectos, a los que trabajamos, a los que trabajan para nosotros, a hacer cosas que perduren en el tiempo, y las cosas que perduran en el tiempo no son las cosas difíciles, no son los cromos difíciles, son las cosas sencillas las que perduran. Vean la obra de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de Walter Gropius, de las escuelas alemanas. Ellos no inventaron cosas raras, ellos lo que hicieron es una arquitectura solvente, sobria. Simplemente eso les invito a pensar y realizar. Los roles de la arquitectura son muy amplios. No solamente es el diseñar vivienda, no solamente es diseñar edificios, es proponer soluciones
integrales a las ciudades. Hoy Cuenca ya está empezando a vivir un problema del tránsito. ¿Quién está especializándose en diseño urbano, en diseño del tránsito? Lo pueden hacer también los arquitectos. O sea, la carrera de la arquitectura es mucho más amplia. El diseño de interiores, compatible con los diseñadores de interiores. Las especialidades múltiples que tenemos nosotros, los ámbitos mismos de la construcción. Nosotros somos de una escuela de arquitectura en la que del pensum de estudios del 60% recibíamos ingeniería. Carambas, qué interesante. Los arquitectos tienen que seguir recibiendo ingeniería. Los arquitectos no pueden formarse teóricamente en ser solo diseñadores, porque un diseñador de un edificio que no tiene claro los conceptos de la ingeniería, de la hidráulica, de la ingeniería eléctrica, de la informática, difícilmente puede hacer propuestas solventes para que funcionen bien los espacios. Entonces, todos este cúmulo de actividades son compatibles con nuestra carrera de la arquitectura. Y también la parte que es interesante, donde nosotros mucho desarrollamos, el tema social. No el diseño urbano que hablé hace un momento, el urbanismo, donde existen ramas de la arquitectura en la que gente se especializa sociológicamente en manejar las propuestas sociales para dar soluciones a las ciudades. Tenemos que repensar y replantear nuestra sociedad. Se acercan en los próximos meses, tal vez en un año, un cambio de autoridades. ¿Qué le vamos a pedir a las autoridades? ¿Quiénes van a estar con las autoridades? Hoy el Consejo Cantonal está aprobando una nueva ordenanza de la que se aprobó hace 25 años para actualizar las necesidades de la ciudad. ¿Cuál es esa nueva ordenanza? ¿Qué es lo que va a proponer? Entonces, el rol de la arquitectura, el compromiso que tenemos los arquitectos, es un compromiso realmente serio y complejo. La arquitectura, ¿por qué lo importante de la arquitectura? El urbanismo, el diseño urbano, es como la comida, es como la salud. Todos los seres humanos necesitamos un cobijo de un techo y vamos a tener que buscar las expansiones urbanas como está pasando ahora. Yo les invito a los ciudadanos de Cuenca que se den una vuelta por los perímetros de la ciudad y todos los meses, todas las semanas nace una casa, pero no dentro de un proceso de planificación racional, sino como respuesta a la necesidad emergente que tiene la gente de supervivencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner coto, no botando esas casas, compatibilizando con ellos y reorganizando. Si mañana un árbol nació torcido, enderecémosle al árbol, no le botemos al árbol. Pero eso es un tema muy serio que las futuras administraciones, los futuros entes de control urbano y de planificación urbana tienen que afrontar. Tengo una propuesta final para la pregunta. Yo creo que Cuenca, así como existe una empresa de agua potable, una empresa de movilidad, una empresa de transporte, una empresa de aseo de calles, debería existir una empresa de planificación urbana que no esté rotando de acuerdo a los intereses políticos del alcalde de turno, sino que sea un ente establecido para que las políticas de desarrollo urbano sean permanentes y continuas y se vayan ajustando a las realidades de la ciudad, no los intereses políticos de las personas que nos gobiernan. Bueno, primero, lo sui generis del tema o del nombre nace por ese mismo concepto del cubismo, del racionalismo con el cual nos hemos manejado siempre. La verdad es que en vez de ponerle el nombre del cubo, se me ocurrió la idea de que pongámosle el nombre a ese famoso cubo que ese científico Rubik inventó. Y todos los conceptos del proyecto hemos tenido que ajustar, y lo reconozco, por circunstancias propias del mismo proceso de aprobación y de construcción. Sin embargo, el proyecto está en avanzada. Cada proyecto que uno hace, pretendemos mejorar de lo que venimos haciendo antes. Yo con esto no quiero decir que no me identifico con mi arquitectura antigua, ya hablemos de 20 o 30 años atrás, pero sin embargo lo que hacemos ahora siempre es, lo que estamos proponiendo es un tema que está más a tono con el conocimiento y el acervo
de conocimientos que vamos adquiriendo a través del tiempo. Eso es un tema adicional. La arquitectura es una carrera que nunca se termina de aprender, porque los seres humanos siempre estamos evolucionando. Rubik es un proyecto solvente, es un proyecto serio, un proyecto limpio. Buscamos elementos absolutamente limpios, le damos muchísima prioridad a lo que significa la organización interior de los espacios y siempre estamos renovando hasta el último momento de la obra, estamos ajustando, siempre pensando en algo que para mí es fundamental, el bienestar de quienes van a vivir ahí. Y hemos ido ajustando para eso. También hemos ido ajustándonos a las realidades sociales y económicas de la gente. Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, que en nuestro medio la vivienda, el departamento, el mega departamento, 200, 300 metros, ya no es compatible con la economía de la gente. Entonces hemos tenido que replantear muchas veces el proyecto para poder acceder, sin tocar el sistema fundamental del edificio, que es la madre de toda obra, la infraestructura, ajustarnos funcionalmente en áreas y en diseños interiores a los clientes. Normalmente nosotros nos sostenemos en propuestas que lo hacemos. No somos muy permeables a hacer cambios cuando las opiniones y los criterios de nuestros clientes nos forzan a hacerlo. Si esas opiniones no son compatibles con la realidad, con la técnica, con la funcionalidad, siempre digo que la arquitectura tiene que recibir y nutrirse del pensamiento humano en general, de la sociedad. Y he tenido debates interesantes con arquitectos importantes a nivel internacional que muchas veces planteaban que sea la sociedad la que diseñe. Sí, la sociedad tiene que diseñar a través de sus arquitectos. La sociedad no está preparada para saber qué tipo de hierro se pone en la cimentación. Nadie me va a imponer empíricamente las cosas que se tienen que hacer, pero hay que escuchar. El arquitecto tiene que tener esa voz, esa mente abierta, esa permeabilidad para que la gente le enseñe. Les digo una cosa, la vivienda, la arquitectura, es una actividad tan natural como la alimentación. Todos sabemos vivir en un ambiente grande, pequeño, oscuro, frío, no importa. Todos tenemos. Yo he oído estas opiniones siempre. Soy un arquitecto frustrado. He oído a médicos, a comerciantes, a industriales. Soy un arquitecto. Y es cierto, porque todos tenemos una forma de vivir. Si bien nosotros nos vestimos de acuerdo a nuestros gustos, pero siempre optamos por nuestras tendencias y nuestras personalidades. A mí me gusta la ropa oscura, a alguien le gusta la ropa clara. Es igual en la arquitectura, pero no es tan sencillo, porque el hacerle entender a un cliente, a una familia, a una persona, cómo tiene que desarrollarse las actividades dentro de un local, a veces es oneroso y es complicado, porque la gente no tridimensiona los ambientes. Es muy interesante. Son temas tan apasionantes esto de la arquitectura que uno saca por los años más que por los libros. Por ejemplo, yo destaco mucho la sensibilidad femenina para entender mejor cómo funcionan los espacios que no están construidos en plano, más que los hombres. Será por el hecho de que la mujer es la protectora de su familia, la que cerca de ella están todos sus hijos. Las mujeres entienden mucho más la arquitectura que los hombres, que no son arquitectos, por supuesto, a eso me refiero. Pero todos esos temas hemos buscado ecualizar en una propuesta que le hemos ido desarrollando y ampliando. Por ejemplo, hay temas positivos como esto, por ejemplo, de la utilización de las terrazas, que era un absurdo que no se utilicen las terrazas, que son los espacios de soleamiento, de recreación, sin necesidad de tener servidumbres de vista, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto Rubik, vamos a desarrollar un rooftop de uso exclusivamente del edificio, donde hemos puesto una pequeña piscina, hidromasaje, un ambiente de sauna y un pequeño parque para recrear el uso y la costumbre de vida que tenemos los cuencanos, sobre todo, que casi todos hemos nacido en ambientes un poco más amplios, en jardines, en propiedades, en haciendas. Qué interesante tener 700, 800 metros de parque que eran impedidos de utilizar antes
porque alguien se inventó la idea de que había una servidumbre de vista. Nuestros proyectos son sencillos, son sinceros, son reales. Nosotros vendemos áreas reales. Nosotros no especulamos ni utilizamos lenguajes extraños para engañar a nadie. Y eso les enseño fundamentalmente. Es un tema que hay que tocar con mucha fuerza en la sociedad actual, la ética y la moral. Nos estamos acostumbrando por esa propia tendencia política del engaño, de la corrupción. Y quiero recordarles que la corrupción no solamente hay en la política, es más, a los políticos les nutren la sociedad civil. Yo siempre digo algo, es que los políticos ¿de dónde nacen? ¿Son astronautas, son marcianos? ¿De dónde vienen? De nuestras propias universidades, de nuestra propia sociedad. Entonces, ¿cuál es el núcleo fundamental donde se debe cimentar la sociedad del futuro? Primero, la familia ética, la familia que haga de las teorías una práctica, de la vivencia humana, de las relaciones humanas con sus hijos. Y luego viene la parte ya profesional, en la que nosotros ponemos énfasis fundamentalmente en vender y ofrecer, o ofrecer y vender y entregar lo que proponemos. Eso nos ha llevado a hacer cientos de departamentos, a trabajar 40 y más años de profesión y vivir en nuestros edificios y vivir en nuestras obras. Hace unos días tuve una entrevista en otra revista especializada de Guayaquil y el promotor de la revista le parecía extraño que yo viva en mis edificios. Y le pregunté por qué. Porque me dicen los arquitectos que es insoportable vivir con los clientes a los cuales uno les ha vendido algo. Y yo me hice una pregunta, ¿y por qué insoportable? ¿Qué le hiciste al cliente? ¿Qué le vendiste o le engañaste para que no puedas sostenerte vos viviendo en tu edificio? En eso sí considero, desde un punto absolutamente personal y frontal, el ser absolutamente ético. Tenemos una cosa que es interesante en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿no? Y justamente recorriendo el mundo, y una cosa que invito a todos los arquitectos, traten de recorrer el mundo, no solamente se enmarquen en lo que ven en el internet, porque qué cosa más maravillosa es entrar en una obra de Richard Meier, por ejemplo, con lo cual yo me identifico plenamente porque arquitecto ganador del premio Pritzker, pero de elementos sobrios. Meterse en el contexto de la arquitectura de cada persona y vivir un poco el pensamiento de esa persona que creó. Por ejemplo, ¿por qué mencioné a Richard Meier? Porque es uno de los arquitectos más extraordinarios de la modulación. Utilizar un material, dependiendo del uso, de alto o bajo tránsito, pero todo modulado. Usted entra en una obra de él y ve las baldosas, incluso de dimensiones diferentes, absolutamente compatible en el último centímetro de la colocación. Y ahí usted se siente armónicamente bien. Es muy fácil ver ese tipo de cosas y cuánto uno también en el interior se siente confortado de estar en un ambiente, no solamente por su amplitud, no solamente por su iluminación, también por la forma como fueron colocados los diferentes elementos. Es otra cosa que hay que aprender, a saber modular los espacios y los ambientes en base a la antropometría de los seres humanos. Es otra de las cosas que las personas no saben, las personas que no son arquitectos, que no tienen academia. No es que nosotros ponemos dimensiones. Hemos tenido las anécdotas de los clientes. Yo tengo una esposa que mide 1,90, quiero un mesón de cocina de 1,20. No, los diseños antropométricos están diseñados, están hechos para dar funcionalidad a todos. Una cocina no es de una persona, es de todas las personas que viven en una casa. Los baños son iguales. Los inodoros no pueden ser más altos ni más bajos. Tienen una condición fisiológica para la cual fueron diseñados. Entonces, igual, si usted va a hacer o va a colocar un piso frío en un ambiente donde se necesita calidez, como es el hogar o como es fundamentalmente un dormitorio, puede tener problemas incluso de salud, ¿no? de resfríos y de problemas. Igual en la costa, la iluminación, por ejemplo. Si estoy trabajando en Salinas
que es hermoso la iluminación, el ver al mar, pero no puedo llenarme de ventanas porque la incidencia lumínica, la incidencia de calor, le va a complicar la vida a la persona que vive adentro y necesariamente va a tener que utilizar elementos mecánicos de enfriamiento, de calentamiento, que no necesariamente le hacen bien a la salud de las personas. Tratamos de lo posible de generar un ambiente tipo para que la gente escoja, pero siempre estamos induciendo la calidad del material que se va a usar. Hay que ver también el costo, que es importante, para que la gente pueda escoger. Normalmente nosotros de nuestras obras grandes que hemos hecho, sobre todo en la cosa, hemos decidido un tipo de material, porque se vuelve demasiado oneroso preguntar a 80 clientes qué les gustaría. Entonces hacemos una propuesta en base a una modulación, a un diseño que hemos efectuado. En eso yo quiero reconocer, hemos tenido mucho el apoyo de las industrias cuencanas que nos han apoyado para hacer un proyecto. Hoy, como le digo, tratamos en lo posible de usar los materiales del mercado, pero que sean compatibles con el costo de producción de la unidad, el costo de venta. Un tema que es importante anotar, ya que estamos llegando a estos temas, es que todavía Cuenca está dentro de un ámbito mucho más humano, yo diría, ¿no? Hablando del tema comercial, de los costos de la vivienda. A veces se exagera, a veces nace del mismo cuencano. Cuenca es la ciudad más cara de Ecuador, es absolutamente falso. Totalmente falso. Y usted que vive en Quito sabe bien que eso es falso. Nosotros estamos tal vez un 40% más barato que en Quito, hablando de los estándares de vivienda medio alto. Lo que pasa es que se exagera. Entonces, en base a esos valores, hoy con las recesiones post-COVID y con la guerra rusa-ucraniana, tenemos serios problemas de abastecimiento de materiales y de productos que eran mucho más viables y mucho más asequibles económicamente. Los costos de movilidad y de transporte en el mundo han subido extraordinariamente y eso está incidiendo demasiado ya en el costo mismo de la vivienda. Hoy el acero, que costaba hace 4 años 70 centavos del kilogramo, hoy está en 1.20, sobre el 50%. ¿Y cuál es la incidencia del acero? El acero en un edificio incide posiblemente entre el 15 y el 20%. Pero es el acero, es los combustibles y todas las petroquímicas que en torno al petróleo se desarrolla, que es los plásticos y todos los revestimientos. Entonces tenemos la necesidad, y ustedes como productores comerciales o importadores de estos materiales tienen que valorar esos temas, sin bajar la calidad, buscar asequibilidad de productos que nosotros podamos utilizar para implementar. Y claro, como pasa con los visitadores a médicos, ustedes también tienen que informarnos. Yo digo, es uno de los temas a veces que muy poco se analiza en nuestro medio, ¿no? A los médicos les llevan a una conferencia internacional para enseñarles una nueva ampicilina que ha salido de beneficio para las infecciones. Nos asiste a un curso. No estoy refiriendo a que nos paguen absolutamente nada, sino simplemente debe haber, los mismos colegios profesionales deberían estar más actualizando, y ustedes como comerciantes, como importadores y como empresarios deberían estar dando cursos para que la gente no adquiera sus productos solo porque es bonito o feo, sino por eso que usted me está preguntando, ¿es viable, es funcional, es utilitario o no dentro de una construcción? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así vamos a terminar comprando sus productos en base a una necesidad, pero a una respuesta a lo que la tecnología moderna nos está entregando, ¿no? ¿Campo o ciudad? Campo. ¿Madera natural o porcelanato? Madera natural. ¿Sushi o pasta? Pasta. ¿Dibujar o pintar? Dibujar y pintar.
¿Viajaría al futuro o al pasado? Al presente. ¿Caballos o perros? Los dos animales son bellísimos y los dos tengo. ¿Clásico o moderno? Moderno. ¿Cantar o bailar? Bailar, aunque cantar me apasiona. Soy pésimo cantante. Canto hablando. Muchísimas gracias, Miguel, por la Bravo. entrevista. Miguel,